adimensional. Y tiene que estar el agua debe estar a 4 grados centígrados. Aparte de esto también se tiene que tener en cuenta que el peso específico del agua es igual a 9.810 y newton metro cúbico. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos metro cúbico. Normalmente esto lo utilizamos como 9,81, ¿no? Kilonewton por metro cúbico. La densidad, aquí estaría el peso específico, aquí estaría la relación, ¿no? La relación que existe entre la densidad y el peso específico, ¿no? Aquí sería la gravedad específica. Y esto sería del agua, ¿no? Tanto el peso como también la densidad del agua. ¿Ya? Bueno, estas ecuaciones que tenemos acá son importantes porque son las que ocupamos normalmente para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Bien. Revisar, vamos a seguir con la parte práctica con algunos ejemplos, algunos ejercicios, a modo de ir resolviendo también, ¿ya?
Bueno, aquí vamos a lanzar algunos ejemplos, ¿no? Ok, uno primero. Ahí tenemos la figurita. Y nos pide, en este caso dice, calcular la presión, ¿no? Calcular la presión en el punto A, ¿no? Entonces nosotros en la imagen tenemos un puntito que dice A, ¿no? El único punto para el que se conoce la presión de la superficie, en este caso del mercurio, en la rama derecha del manómetro, punto 1, ¿no? Bien, empezamos entonces. No nos olvidemos también la relación de la presión, pues no. Ahorita les voy a compartir también eso. Lo tengo por acá, si no me equivoco. ¿Ya? Donde nos dice que la presión va a ser igual, bueno, acá nos pide calcular primeramente el punto A. Voy a colocar eso ya para no calcular entonces, calcular el punto A de este manómetro, ¿no? ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos esta otra ecuación, les decía, de la presión. La presión va a ser igual al peso específico del líquido por su altura. ¿Ya? Entonces, esa es una fórmula entonces que tenemos que tenerla en cuenta, ¿ya? Quieren colocar algo así para identificar que es algo importante. Y ayer les había dicho algo importante. Siempre que nosotros vayamos a bajar, se coloca positivo, ¿vale? Siempre que nosotros vayamos a subir, vamos a colocar negativo. ¿A qué cosa vamos a colocar positivo y negativo? A esta presión, a esto que está subiendo y bajando, ¿no? Les decía ayer, nosotros podemos calcular la presión en este punto A, ya sea desde aquí, desde la izquierda hacia la derecha, o de la derecha hacia la izquierda, indistintamente, ¿ya? Pero tengo que tener en cuenta esta clave de acá. Entonces me está pidiendo en este caso calcular, tenemos agua por lo visto, ya tenemos agua por aquí, estamos en un punto A, en este manómetro,
Aquí ya nos ha colocado, miren, nos ha colocado varios puntos. 4, 3, 2, 1. Nos ha colocado también el aire a presión atmosférica, ¿no? Nos ha colocado que también está el mercurio. Todo lo que está en la parte negrita es mercurio. Tenemos algunas alturas las cuales podemos ir trabajando también, ¿ya? Entonces yo voy a partir de aquí, del lado derecho hacia la izquierda. Voy a partir entonces de aquí. Y se puede partir de otro lado, no hay problema, ¿no? Pero vamos a partir de acá. De aquí vamos a iniciar. Entonces vamos haciendo la operación. Aquí tenemos la presión atmosférica, fíjense, y más o menos llega hasta este punto 1. Esta parte de aquí arriba sigue siendo el aire de la presión atmosférica. No hay ningún líquido, no hay ningún fluido. Bueno, sí está el aire, ¿no? Pero está a cero, ¿no? Entonces, aquí la presión en 1, le voy a colocar un numerito, la presión en 1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire, donde hay un equilibrio. ¿Ya? Yo podría venirme a este otro lado y ya tener la presión en este punto de acá. Pero no puedo, ¿por qué? Porque se puede hacer eso siempre y cuando sea todo el mismo fluido, ¿no? Tendría que estar el mercurio hasta aquí arriba. Pero como no está el mercurio hasta arriba, y hay otro fluido que es el agua, entonces no puedo, ¿no? Tengo que trabajar por partes. Entonces me voy a este punto 2. Voy a colocar presión en 2. ¿A qué va a ser igual entonces este punto A? Va a ser igual a la presión en A va a ser igual a la presión de 1 más la presión de 2, porque voy a llegar hasta ahí, y voy a quedarme, fíjense en este punto de acá. No hace falta que calcule toda esta parte de acá, porque tengo el mismo fluido. Entonces la misma presión que tenga en 2 en esta altura va a ser la misma acá. La presión 3 va a ser la misma que la presión 2, ¿no? No hace falta que lo calcule, va a ser la misma. Y de ahí me voy a pasar hacia arriba, voy a seguir subiendo. Estaba bajando, ¿se acuerdan? Entonces todo se mantiene como positivo. Entonces ahora voy a subir, y cuando subo se supone que tengo que colocar el signo negativo, y tengo que calcular desde este punto 3 hasta el punto 4, o sea, esta presión, pongámosle presión en 4. ¿Ya? Esa presión en 4 ya me va a dar este punto A. ¿Por qué? Porque está al mismo nivel y contiene el mismo fluido. ¿A ver? ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miren, presión en A va a ser igual a presión 1 más presión 2 o presión menos presión 4. Si quieren también de otra manera entenderlo, porque había algunos de sus compañeros también lo entendía de esa manera, esa presión en 1 ya de entrada sabemos que es igual a 0, ¿ya? Porque está en contacto con el aire. Esa presión en 2 va a ser la presión que existe entre 1 y 2. La presión que existe entre 1 y 2. Me paso al otro lado, y la presión que existe entre 3 y 4 va a ser una resta. La presión entre 3 y 4. Eso va a ser el punto A, la presión mínima. ¿Ya? Ahora bien, coloco la presión en A, que va a ser igual
a esta presión de acá. ¿Y a qué es igual presión? Va a ser al peso específico. Quiero una consulta. Dime. La presión entre 2 y 3 es despreciable. No entendí esa parte. No se toma en cuenta, ¿por qué? Porque estamos a la misma altura, ¿no? Estamos a la misma altura, por tanto, eh, no se toma en cuenta, o sea, no digo que no se toma en cuenta, sino que la presión misma del 2 va a ser la misma presión de 3. No sé si te acuerdas cuando veían ustedes en el anterior semestre en física 1, cuando uno lanzaba una piedrita, les decía, la misma velocidad que tienen a esta altura, que aquí empezó con 50 kilómetros por hora, va a ser la misma velocidad que tiene acá, 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque están a una misma altura. Cuando estén a una misma altura va a ser lo mismo. Si aquí fuera, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, aquí también a esa misma altura va a ser 20 kilómetros por hora, aunque esté descendiendo igual. Lo mismo ocurre con los fluidos, solamente que los fluidos, aquí digamos, con esta piedrita solamente está en contacto con el aire. No hay otro, digamos, no hay otro componente, no hay otro fluido. En cambio aquí, en los líquidos sí existen otros fluidos. Fíjense, está el mercurio. Entonces, cuando es el mismo, o sea, la misma sustancia, el mismo componente, no es el mercurio, no hay ningún problema. Estamos hablando de un mismo nivel, estamos hablando, o sea, de una misma altura, y estamos hablando de una misma sustancia. O sea, va a ser la misma presión aquí como aquí, la misma. Por eso le decía, aquí también yo podría hacer lo mismo. No, no se puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo mercurio y aquí que tengo agua. No es igual. Estarán a la misma altura, pero no son el mismo fluido. Entonces, por eso no se puede aplicar en este caso de acá. Aquí, porque los dos son mercurio, son los mismos fluidos. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Teníamos acá que la presión va a ser igual al peso específico por la altura, ¿cierto? Menos el peso específico por la altura. Pero ¿de qué va a ser este peso específico? Este peso específico de 1 a 2, fíjense, es del mercurio, ¿no? Ese es del mercurio. Y este otro peso específico con el cual vamos a restar de quién es, del agua, del H2O, ¿ya? Entonces son diferentes pesos específicos. Lo que tenemos que hacer es realizar y reemplazar esta operación. ¿Cuánto es el peso específico del mercurio? Aquí no nos da el peso específico, pero sí nos da la gravedad específica. Y les había dicho que se anoten, ¿no? Y nos dice que la gravedad específica, lo voy a anotar por aquí, ¿cito? La gravedad específica de una sustancia va a ser igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. ¿Ya? Esa es eso es lo que, como se trabaja, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, el peso específico del mercurio, sí. Perdón, la gravedad específica. ¿Tengo su peso específico? No. ¿Tengo la del agua? Sí, tengo también, ¿no? Entonces, lo que tengo que encontrar es este peso específico del mercurio. En este caso sería el mercurio, el Sg del mercurio por el peso específico del agua, ¿no? Reemplazo esos datos. Y Sg del mercurio me dice que es igual a 13,54. Y el peso específico del agua es igual a 9,81. ¿Ya?
Entonces tengo que multiplicar esto de acá. $9.81 por 13.54. Esto me va a dar entonces 132.83. 132.83. ¿Ya? El peso específico, no se olviden, está bueno, en este caso va a estar lo hemos utilizado como kilonewton, ¿no? Entonces queda como kilonewton metro cúbico, ¿no? Ya tenemos entonces el peso específico de lo que es el mercurio. Ahora sí lo puedo reemplazar aquí. Entonces coloco que es igual a 132,83 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Nosotros tenemos la altura de aquí a este punto, que es igual a 0,25 metros. Entonces coloco 0,25 metros. Menos el peso específico del agua. ¿Cuánto era el peso específico del agua? 9,81. 9,81 por la altura. ¿Cuánta es la altura de aquí hasta el 4? Tenemos 0.4. 0.4, correcto. 0.4. Hacemos las operaciones y nos va a dar un resultado y ese sería la presión en el punto A. $29,2835. 29,2835. Sí. Correcto, sí, 29,2835. Siempre tratemos de manejar dos decimales, ¿ya? Dos decimales, entonces. Ese resultado, ingeniero, es en kilopascales. ¿Perdón? El resultado en qué unidades es en kilopascales, ¿sabe? Sí, en kilopascales le tiene que salir. Esperen un ratito, no me da mi lápiz. No sé qué voy a hacer. Ahora sí. Ya. Kilopascales, ¿ya? Ese es un primer ejemplo entonces para calcular esto de acá, ¿ya? Ahora voy a colocar un segundo ejemplo y ustedes lo van a ir realizando. Lo único que voy a modificar, bueno, sí va a haber algunos datos, el tema de las unidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver.
Número 2 dice, calcule la diferencia en la presión entre los puntos A y B. ¿Ya? Nos pide entonces calcular la diferencia entre el punto A y B. ¿Ya? Ahí se lo dejo eso. Y a ver, intenten hacerlo, por favor. Yo sé que pueden, entonces. Y ya que está un circuito cerrado, ¿a qué presión estaría o esta presión atmosférica eso? A ver, dice, espera un segundito. Calcule la diferencia de la presión entre el punto A y B. Y exprésela en la forma ya. A este manómetro se le conoce como el manómetro diferencial porque indica la diferencia entre la presión en dos puntos. En este caso, claro, ahí donde está el punto A y el punto B lo toman como presión cero, digamos, ¿no? Lo descartan. Es como si estuviera, como todo está en equilibrio ahí, manténganlo como presión cero nomás. Y se pueden comenzar desde el punto A o al punto B, o iniciar del punto A hacia el otro punto, ¿no? La presión ahí se denotará como presión A. Abrila. E indistintamente, sea la presión que tenga ahí arriba, digamos, la presión y la presión B, no nos va a interesar mucho si se dan cuenta. ¿Ya? Va a ser despreciable en realidad. Porque está a la misma altura. Exactamente. Y entonces, son iguales, entonces, ¿no? No hay diferencia. Exacto, y si se fijan, el aceite está en ambos lados, ¿no?
Bueno, Bueno, a ver, vamos a ir trabajando, ¿ya? Yo puedo partir, le dije, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha indistintamente, ¿ya? Indistintamente, por cual lado vaya, igual me tiene que dar el resultado. Supongamos que yo quiero llegar a la presión en B, pues, ¿no? ¿Ya? Porque lo que me dice aquí, calcular la diferencia entre A y B, ¿ya? Yo voy a calcular esa diferencia que me dice acá. Porque lo que me está pidiendo acá va a ser calcular la diferencia entre A y B, ¿no? Yo voy a partir de aquí de A para llegar a B. Voy a decir que la presión en A más, este va a ser el punto A, para llegar a este 1, ¿ya? La presión en 1, más para llegar a la presión en 2, no coloco nada en realidad porque se descarta, es la misma presión, ¿no? Presión 1 va a ser la misma presión en 2 porque tiene el mismo fluido, entonces lo descartamos. Y de la presión 1 o de la presión 2 tengo que subir hasta la presión 3 que está acá, ¿ya? Entonces tengo que, en este caso, restar P1 menos P3. hasta la presión 3. Y después tengo que subir todavía un poquito más y llego, digamos, a la presión 4, menos presión 4. Y recién voy a llegar a tener la presión en B. ¿Ya? Entonces he hecho todo ese trayecto para llegar a la presión en B. Ahora me dice calcular la diferencia. Si yo paso esta presión en A, la paso acá, voy a tener presión de B menos la presión de A. Va a ser igual a la presión 1 menos la presión 3 menos la presión 4. Y ahí está la diferencia. La presión B menos la presión A, ahí tenemos la diferencia. Entonces solamente tenemos que operar esto que nos indica aquí. Presión B menos presión de A. La presión 1, ¿no?
La presión 1 va a ser desde la presión de A, desde ese punto A hasta el punto 1. O sea, tengo una altura de aquí hasta este punto sería 29,5 más 4.25. 4.25 más 29.5, 33,75. ¿Ya? Entonces tengo acá una altura de 33,75. Aquí va a ser la presión en 1, va a ser igual al peso específico, en este caso de la sustancia que es el aceite, un aceite. Voy a colocarle OI por la altura. Voy a reemplazar aquí la data de una vez. Sería en este caso por 33.75, ¿no? 33.75. Ahorita voy a calcular esto acá. La presión de 3, le llevamos aquí, y de aquí tengo que subir a 3. Entonces va a ser igual al peso específico, en este caso del agua, por su altura, que sería 29.50. Entonces, menos el peso específico, que sería 9,81 del agua, por su altura, que sería 29,5. Menos aquí el peso específico sería del aceite, del olivo, por su altura. Entonces, todavía no tengo ese dato, pero lo voy a sacar ahorita, por la altura, que sería 4.25. Creo que está mezclando las unidades, son en pulgadas. Y todavía no lo he convertido, recién lo voy a convertir. Ay, ¿Ya? Okay. Entonces, ya tengo que sacar este peso específico. Ya tenemos aquí lo que es la sustancia dividido entre peso específico del agua, ¿no? 8.43. ¿Cuánto les da? 8.43. 43. 8.43. Ok. Entonces ese dato lo voy a colocar por acá. 8. Redondeado de 44. Redondeado 44. Ok. Ya, 8.44 entonces. Y ahora hacemos la operación de todo esto. Si lo mantenemos ahí como pulgadas, les tendría que dar en libras pulgada cuadrado. ¿Ya? Libras pulgada cuadrado. Pero si quieren convertirlo también a metro, esas pulgadas,
también lo pueden convertir con cualquiera de las dos formas, lo pueden realizar. No se me acuerda esa media que estoy Mi libro esa libra pulgada al cuadrado sería PSI, ¿sí no? Exacto. Sí. Con las medias, buscar la esa que están allá por la cama de los perros. Una consulta, Inge. ¿Sí? ¿Por qué impresión 1 la altura es 33,75? Porque si te fijas, la presión 1 lo coloqué aquí, no, aquí está. Entonces tienes que calcular desde el punto A al punto 1. Y la altura del punto A tiene 4,25, esto es igual a 4,25. Y esta otra parte igual a 29,50. Sumas 4,25 más 29,50 y te sale 33,75. Ah, ok. Gracias, Inge. Yo me salió ingeniero menos 40,41,42. Menos 40,42. 42. Sí. El signo está bien, pero a ver, 40, 42, Menos 40.415 sale. menos 40,415. A ver, otro que haya sacado. Menos 44,63. A mí igual menos 40,42, bueno, redondeado. Ingeniero, yo saqué con metro, menos 1,02396. Ya. A mí me sale ingeniero menos 8,64. Ya, aquí hay una observación que hizo su compañero hace un rato. ¿Se acuerdan? Ya sé por qué no sale el mismo dato. Como decía, las unidades, está mezclando las unidades y tenía toda la razón. Porque nosotros estamos calculando como 9,81, pero estamos ocupando como kilonewton, ¿no ves? Por el metro cúbico. Pero estas unidades están en el sistema internacional y nosotros con el otro dato que estamos ocupando de pulgadas estamos utilizando otro sistema, pues, ¿no? El sistema inglés, y en este caso sería 62,4, es por eso que no nos sale igual, 62,4 libras de cúbico.
tendremos que calcular sobre esto de acá, no como 981, o sea, esta gravedad específica estaríamos calculando mal, ¿ya? Si quisiéramos calcular con el dato que tenemos, tendremos que calcular sobre 62.4 como nos hacía la observación el compañero anteriormente, ¿ya? Entonces cambiemos esos datos. En este caso tendría que ser No, ingeniero, se puede igual convertir los 29,50 a metro. también lo pueden convertir y ahí ya lo sacan como kilopascales, pues, ¿no? Ya les va a salir como kilopascales. Ese ingeniero, yo lo convertí a metro, a las pulgadas, y me sale menos 1.02396. ¿Menos 1 punto cuánto? 0.2396. 2396, entonces eso sería kilopascales, ¿no? Ok, aquí hay un dato, esto sería en kilopascales. Este sería del aceite 0.86 por, ya no sería 9,81 del agua, no sería 62,4. .86 por 62.4 igual 53,66. Este ya está con el feo y este de aquí cambiaría. El peso específico de aquí del agua Menos 1.03. 0,3. Entonces estamos viendo por ahí correctamente. ¿No era mejor cambiarlo de pulgada a metro nomás como veníamos trabajando? Sí, pueden cambiarlo mejor. Para no chocarnos. Igual aquí lo voy a sacar de todas maneras. 4 por 29.5 menos 53.66. ¿Cómo?
844. 844. ¿Y la Por altura, cuánto sería la conversión de la altura? ¿Ya la hicieron? 0,86. 0.86. Menos 981 por 0,75. 0.75 menos 8.44 por 0,11. 0,11. Sí. Y esto les da menos Menos 1,03. kilopascal. Sí, eso está correcto. El signo negativo indica que la magnitud, o sea, la presión de A es mayor que la presión de B. ¿No? Se observa que empleamos un fluido manométrico con un peso específico muy cercano al fluido en el sistema. Se hace del manómetro un instrumento muy simple. Entonces tenemos ahí menos 1,02396, o bueno, redondeando sería menos 1,03, ¿no? Kilopascal. En el examen normalmente suele entrar un ejercicio de esto, porque está ya, no parecido a esto que suele salir. Y suele haber uno de tanque. Segundo parcial, ingeniero, disculpe. ¿Perdón? El segundo parcial, ¿cuándo es? Ahorita estamos aquel día martes, miércoles, jueves, para el viernes, si no me equivoco, está planificado este viernes. A ver, hoy es martes, mañana miércoles, mañana ya avanzamos en la parte dinámica. Sí, para el viernes ya estaría lo que es el segundo partido en realidad. De mecánica y fluido, ingeniero. Todo de mecánica y fluido, sí. Son los dos temas más grandes que se tienen, digamos, en esta parte, ¿no? Mecánica de fluido, que es largo, y el otro tema que habíamos visto de elasticidad. Lo otro ya es complementario, porque en realidad lo han visto ya, no sé si han llegado 5 a 1, ¿no? Pero el tema de los gases ideales, P, D, C, ¿no? Sacar el número de moles, eso es más sencillo, es solamente reemplazar datos. Y después, ¿qué viene después? Calorímetro y principio de dinámica, que solamente se lleva solamente a grandes rasgos las tres leyes, ¿no? Que tiene de termodinámica. Pero eso es mucho más teoría porque termodinámica en realidad es un módulo entero, ustedes lo llevan más adelante, pero no tiene el nombre de termodinámica, ¿no?
Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ya un poquito más sencillo, y también que se refiere a lo que es lo que estamos viendo con presiones. Número 3. Dice calcular, a ver, no dice calcular. Un noticiario de la televisión reporta, un noticiario de la televisión, de la TV, reporta que la presión barométrica es de 772 milímetros de mercurio. Calcule la presión atmosférica en kilopascal. Bien, entonces tenemos la siguiente ecuación, ¿ya? Bueno, dice, la pregunta nos dice el problema, un noticiario de la televisión reporta que la presión barométrica es de 772 milímetros de mercurio, ¿ya? Y nos pide calcular la presión atmosférica, ¿ya? Entonces tenemos que convertir de milímetros, ¿no?, a lo que es kilonewton. Tenemos lo siguiente, a ver, voy a anotar aquí algunos datos. La presión barométrica es la misma presión atmosférica, por si acaso, ¿ya? Entonces la presión atmosférica o barométrica, que se suele llamar, va a ser igual al peso específico, en este caso por la altura, ¿no? El peso específico, en este caso estamos hablando del mercurio, ¿ya? Tenemos también que el mercurio tiene 700 este valor de dónde lo sacó, no le he dado el valor acá. A ver, un segundito, perdón, claro,
pues queda Es específico del mercurio 13,84. 13,84. Aquí lo estás tomando como otro, como 13,33. Bueno, supongo que es el 13,1. Perdón, 13,54. Así lo sacamos en el anterior ejercicio. 13,54. Y otro dato me da igual la altura. En este caso estaría como 772 metros. 0,772 metros. Sería exacto, 0,772. Ingeniero, pero ahí no se tendría que convertir en la presión de 772 milímetros de mercurio en una presión, convertirlo a atmósfera, como usted dice. Es una altura, estos 772 milímetros. Ahora se lo está tomando sí como una altura. ¿Ya? Ahorita se lo está tomando como una altura. Lo que sí, este dato acá es el que yo estoy entrando en duda, porque aquí el texto me coloca otro. Es 133.37 Newton metro por kilo. Eso es. 133.37 kilonewton metro cúbico. Ahora sí. Ese era el dato. Ese es el dato que tengo acá, exactamente. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que realizar, me pide sacarlo, pues calcule la presión atmosférica. Ok, vamos a calcular la presión atmosférica, ya tenemos aquí la ecuación. Multiplicamos 133 entonces. Yo, si un extremo nos viene así, yo creo que me saco mal porque dice la presión barométrica es de... Correcto, ingeniero, eso le iba, esa observación le iba a decir. Ahí indica el enunciado que es una presión. Ahí me entendí. Dice un noticiario de la televisión reporta que la presión barométrica es de 772 milímetros de mercurio. ¿Ya? Calcule la presión atmosférica en kilopascal, ¿no? Lo que ustedes se confunden, eso lo están tomando como, no como altura, sino que lo están tomando como una presión. ¿A eso se refiere? Correcto, ingeniero, ya que el enunciado indica eso. Entonces, debe estar, yo lo estoy sacando acá del texto que nos ha pasado tal y cual como nos está pasando, digamos, se llama no recuerdo, la guía MAP, digamos, ¿no? Tal y cual. Entonces quiere decir que hay algún error de taipeo. Bueno, aquí lo que en este caso nos lo está tomando como una altura, pues acá, ¿ya? Pero voy a tratar de revisarlo nuevamente, porque también ese dato no nos había dado del peso específico del mercurio, ¿no ven? Sí habíamos tomado otros datos de otra parte del texto también, pero no nos había dado como 133.37. Nos había dado, como su compañero nos decía, 13,54, si no me equivoco. ¿No? Pero 13,54 creo que era lo que nos daba, era la gravedad, ¿no? La gravedad específica, si no me equivoco, igual. Bueno, pues también de un ejercicio a otro a veces varía y colocan también ahí algunos datos que están erróneos, ¿no? En este caso lo estamos tomando como altura, ¿ya? En este caso estaría tomado como altura. Entonces se tendría que multiplicar este 133.37 por 0,772, que en este caso va a ser metros, y esto ya nos va a dar en kilonewton, ¿no?
kilopascal. Ciento 2.96. Kilopascal. Inge, ¿Sí? para no chiparnos el precio específico del mercurio, lo multiplicamos por la altura, ¿no? O por la, para que nos dé 133,37, o ese peso ya viene, nos lo tiene que dar en el enunciado. En este caso, bueno, yo por eso lo que tenía esa duda, este 133.37 es a nivel general, o sea, ese es el peso específico, digamos, del mercurio. Pero en otros ejercicios nos da otro peso, ¿no? Como hemos estado viendo anteriormente, nos suele dar otros pesos, que puede ser similar, a veces nos da 13,54 como nos mostró, o como decía su compañero anteriormente. Lógicamente que para el examen no le voy a mostrar así, le tengo que dar el dato correcto, ¿no ves? No le puedo dejar así, si no lo voy a confundir más. Entonces, en este caso, es un error en realidad del texto, y se lo voy a compartir para que lo puedan ver, ¿no? No es que me estoy inventando, ahorita se los comparto. Inge, esa 13,54 creo que es la gravedad específica que se llama. La gravedad específica, eso también fue lo que les decía anteriormente. Sí, pero despejando sale, yo saqué otra cosa, 132.83 kilonewton sobre metros cúbicos. Yo aquí lo tengo exacto, fíjense, miren, ahí está, no sé si se puede ver bien, pero bueno. Primeramente que ese 772 milímetros de mercurio lo toman como altura, y también bueno, este 133.3 no me da como dato acá, no me está dando como dato, entonces automáticamente ya está tomando como sobreentendido que nosotros sabemos que es 133.3, ¿ya? Pero en otros ejercicios lo toman como 13,54 también, ¿no? ¿Lo puedes volver al ejercicio anterior para copiarlo, porfa? Sí, sí. Debe tener. Una atmósfera, muchos con la unidad pascal, convertir. La casa de los cristianos ya tiene dueño, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué va a hacer?
Ya empezó la novela, creo. Ya. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? Tú sabes, ¿no? A ver, ¿dónde está un ejercicio más ya? Para... Este ya lo hicimos, este también ya lo hicimos. Este de aquí... este está simpático. Ya se lo voy a compartir esto acá, ¿ya? Y ya con esto vamos a finalizar porque ya empezamos un poquito antes también, ¿no? Ahí está. A ver. Por eso no entendés nada de clase. Porque vos sos un gamilón, te esperas. ¿Otra vez? Pero si no me comieron así. ¿3 horas ahí? ¿Cómo la trabajas hasta ahora? Están las 2, ahora son 5 horas llegando, la coca no alimenta. Dice, la figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto. Oye, no leas. Aunque este creo que lo vimos ayer, ¿no? Sí, lo vimos ayer, pero están con unos datos, con algunos datos cambiados. Está ahí el aceite, está, sí, esto lo vimos ayer ya. Solamente cambió aquí el dato del metro y aquí dice 1,5. Pero el pollo no te da la escritura, no te da así. Les estoy preguntando qué es lo que queréis, también no me decís. Vamos a ver. El otro, si quieren sacarle un stream o una captura de pantalla, y lo pueden. Bueno, ya lo habíamos hecho el día de ayer. De todas maneras, si lo quieren tener también, saca un stream o una captura de pantalla. ¿Ya? Vámonos a este último acá. Dice, en la figura adjunta, determine la presión manométrica en el punto A. Aquí está el punto A. Si la presión barométrica es de 737 milímetros de mercurio, exprese la presión en el punto A en kilopascales. Entonces, primeramente, vamos a partir de acá. Acá está lo del inciso A. Un segundito. Ya, ahora sí. A ver si pasa. Ya le decía, entonces primero hay que determinar la presión manométrica en el punto A. Aquí tenemos el punto A. Nosotros podemos ir, ya saben, de derecha a la izquierda o de izquierda a derecha, indistintamente. ¿Ya? Entonces luego nos pide, para el punto B, si la presión barométrica es de 737 milímetros, ¿no?, de mercurio, dice que le expresemos la presión en el punto A en kilopascal. Aquí lo que he hecho es calcular las presiones en cada punto. Por ejemplo, la presión en E, esta presión en E
esta de aquí va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. Entonces aquí hay un equilibrio. Esto va a ser igual a 0. La presión en D no tengo todavía, me he calculado por acá. Directamente nos hemos ido a la presión en C. ¿Ya? Entonces la presión en C va a ser igual al peso específico de, en este caso, del mercurio, que lo tengo ahí el mercurio, este mercurio, y voy a multiplicar por la altura. Desde la E hasta la C tengo que sumar, ¿no? Entonces tengo 215 más 600, me daría 815, ¿no? 815 milímetros. Entonces tengo que multiplicar, lo convierto primero a metros, sería 0,815 metros por el peso específico del mercurio, en este caso, que sería 132,82. Y también lo habíamos resuelto con la anterior, ¿no? Hoy día lo hicimos, 132,82. ¿Ya? Reemplazando ya los datos, ¿no? Ya sacando el SG, que es igual a 13,54. Arriba voy a colocar lo que es el peso específico del mercurio, o sea, Decime el himno, ¿qué es lo que querés? El SG va a ser igual Eso no es himno. al peso específico del mercurio sobre el peso específico del agua, ¿no? Despejo esto, multiplico el SG por el agua. Me va a dar 132.82.74. Bueno, en este caso lo había agarrado cuatro decimales que tiene. Lo multiplico por 0,815 metros y me va a dar la presión en C, que sería 108.25 kilopascales. La presión en B va a ser la misma que la presión en C, ¿no ves? Porque tiene el mismo fluido y está a la misma altura. Entonces repito el mismo dato, 108,25 kilopascales. De ahí tengo que irme a la presión en A. La presión en A entonces va a ser de la presión de E a C, que tendría que sumar, ¿no? O sea, la presión en C, que sería, ¿cuánto es la presión en C? 108, aquí están los 108. Y de B hacia A, como está subiendo, tengo que restar, por eso le he colocado el signo negativo. Yo voy a restar el peso específico, en este caso ya no sería del mercurio, sino del agua, porque esto ya es agua, ya no es mercurio, por la altura que hay acá. ¿Y cuánto es eso? El peso específico del agua, ya sabemos que es 9,81 por la altura, que sería 600 milímetros, o sea 0,6 metros. Hacemos la operación, multiplicamos y restamos 108.25 por lo que nos dé ese resultado, y en este caso la presión en A nos va a dar 102.36 kilopascales. Esa sería entonces la presión manométrica en el punto A. Eso sería el inciso A. Inge, me perdí en el presión en C, 132,82 por 0,815. Ese 0,815, ¿dónde salió? Este 815 sale de la suma de, si te fijas, para llegar a C, desde el punto E, desde aquí estamos bajando hasta el punto C, tienes que tener esta altura de 215 más 600, o sea, 600 más 215 serían 815. Ah, de ahí 0,815 metros. De ahí lo que sale. Ah, ya, perfecto. Y entonces ya hemos hecho y operado ahí la presión en A. La segunda pregunta nos dice si la presión barométrica, ¿no? La presión atmosférica es de 737 milímetros de mercurio, exprese la presión en el punto A, aquí, en kilopascales. Tengo aquí la presión, aquí está el inciso B, tengo aquí la presión de B, la presión atmosférica, que es esta barométrica que dice.
y dice que es igual a 737 milímetros de mercurio. Hago la conversión para convertirlo a pascales. Entonces 760 milímetros de mercurio va a ser igual a 101.3 pascales. ¿Ya? Si quieren esas conversiones, ahorita también se las paso. En un segundito lo tengo aquí en la mano. Una ambulancia, así, cuando vi un auto chocar, un auto así, atropelló a una persona, así, una persona mayor. ¿Mire? Eso quiere decir que este que hicimos en el paso B era lo que teníamos que hacer en el anterior ejercicio, ¿no? Eso sí, exactamente, ahorita me estoy viendo. Es lo que se tendría que haber realizado en el, aunque en el anterior, si te fijas, lo está tomando como altura. En este caso no lo está tomando como altura, lo está tomando como una presión. Yo no sé por qué en el anterior lo tomó como una, todavía no sé por qué lo tomó como una altura, porque en realidad lo que es una presión. Volví y seguía ahí tirado. No debería estar tomado como una altura. ¿Y el auto seguía? A ver, un segundito, aquí se lo voy a pasar. Esto que tengo acá. También le va a servir para convertir. Ya. Quieren sacar una captura. Creo que el equivalente, los milímetros de mercurio, ¿no es? En la conversión creo que tenemos el convertido directamente cuánto equivale a 1 milímetro de mercurio, pero me parece que podemos hacerlo por la fórmula, igual por la altura, tomándolo como la altura. Ya, tendríamos que analizarlo bien, a ver si alguno lo ve un poquito más a detalle, y ya mañana lo podemos ir para despejar también alguna duda, porque ese ejercicio en realidad ahorita yo lo estaba, o sea, no lo tenía que preparado, pero lo estoy sacando, lo saqué del texto que nos dieron, pero aquí ya lo que tengo preparado, justamente lo que ya les estoy copiando y pegando en esa pizarra, ¿no? Pero tendría que verlo un poquito más a detalle para poderles decir qué es lo que fue lo que se hizo ahí, ¿no? En este caso, en específico, directamente ya he hecho la conversión, ¿no? Aquí está la presión atmosférica y hace la conversión. Ya les dije, pueden copiar del otro lado donde ya les pasé esto de acá para poder convertir también, ¿no? Y lo ha convertido a pascales. Ya lo convirtió a pascales. Haciendo esa operación, le sale ya 98,234 kilopascales. Seguramente lo ha dividido a ver, 737 por 101.3 igual, dividido entre 760. Le sale 98,234342 ohms. No está convertido, ingeniero, ahí, ¿no? No sale convertido. Sale como pascales nada más. Sí, esto no está claro. Y tendríamos que convertirlo, entonces. .0,098 tendría que ser, ¿no? 0,098. A ver, denme un segundito. No, está bien, 98. Está bien, está bien. Solo que arriba tiene que poner kilopascal. Kilopascales, exactamente, eso estaba verificando. Aquí lo que tenía que colocar era kilopascal, y ya va a salir kilopascal. 101,3 kilopascal. ¿Ya? Ahí está la conversión entonces. 98,234 kilopascales, y la presión atmosférica, no nos olvidemos que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces
Ya tenemos aquí la presión atmosférica, que ya lo hemos convertido a kilopascales, que sería 98,234. Y la presión manométrica, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos del inciso A, que hemos trabajado acá. Porque te está diciendo, exprese la presión en el punto A, en kilopascal. Aquí está la presión en A, en el punto A, y ya está convertido en kilopascal, ¿no? Entonces, eso lo voy a colocar acá, 102.36, más el 98,234 que saqué de esta conversión de acá, de esos 737 milímetros de mercurio. Se suma ambos y nos da 200,6, digamos, ¿no? O 200,59 kilopascal. Este ejercicio revísenlo bien, porque si no me equivoco, igual ingresa a lo que es el segundo parcial. Son 3 ejercicios los que ingresan al segundo parcial, ¿ya? Y si no me equivoco, aquí este es uno de los que ingresa. Ok. Bueno. Muy bien, denme un segundito, voy a bajar la asistencia. Y aquí bajando la asistencia. He visto que hay 2 estudiantes que se retiraron, entraron, ojalá que sea problema de internet, digamos, ¿no? Porque entraron y se retiraron. Ya. Ahora sí, ya pueden retirarse, ya. Mañana miércoles ya entramos a la última, bueno, a la otra parte que es de dinámica. Yo creo que hasta el día jueves terminamos ya esta parte y el día viernes ya damos el examen, ¿no? Okay. Inge, disculpe una consultita, Inge. Dime. El otro día citó un autor sobre el libro. ¿Será que me lo puede poner? Te paso el link. Aquí lo voy a, lo paso por acá si quieres. Aquí te paso. Yo no lo he podido descargar, pero te paso aquí el link, ¿ya? Se puede ver y demás por internet, pero no lo he podido descargar. Sí lo intenté descargar, pero no me salió como yo quería, ¿no? Entonces, si alguno lo desea, aquí por el chat. Aquí está. Ya lo estoy enviando al grupo, ingeniero. ¿Así? Ok. aquí. A ver. Aquí le tapo fondo. A ver si es este mismo. De todos modos, mándelo el link, por si acaso. Ya. Allá lo tiene que ver todos sus compañeros, ¿no?
porque yo lo intenté descargar y no, a veces hay que tener una cuenta pagada, algo así, para poder descargar también correctamente, ¿no? Porque si no también se puede descargar, pero te sale con varias opciones. Le tiene que dar imprimir, ingeniero. Imprimir en PDF porque no tiene para descargar. Ah, exactamente, sí. Le da imprimir en PDF y ahí se lo guarda. Ese, sí, efectivamente, ese es. Ya lo envió por el grupo su compañero. Ya lo envió por el grupo ese. Ese mismo es. Y si lo pueden comprar en el mercado y demás, bueno, mejor todavía, ¿no? Pero ya lo tienen ahí en digital, ¿no? Para no gastar tampoco. Bueno, que descansen entonces, muchas gracias, nos vemos el día de mañana, cuídense. Listo, ingeniero, buenas noches y descanse. Muchas gracias.